En el ejercicio vamos a tener que obtener el momento último en esta sección que tenemos acá, momento último en I, vamos a hacer, con todos estos datos. En particular, el material que está formando esta sección tiene el mismo comportamiento a tracción que a compresión, porque tiene la misma tensión e influencia en ambos signos, digamos, entre tracción y compresión. Tiene el mismo modo de elasticidad a tracción que a compresión. Ahí tenemos el material ideal. Y tenemos la geometría planteada. ¿Qué pasa con esta geometría? Bueno, el problema que tenemos con esta geometría es que no es simétrica respecto del eje Y, que es respecto de dónde están... es el eje Y en el cual tenemos aplicado el momento. Entonces tenemos este momento que está acá. Y vamos a pensar un poco cómo serán las tensiones y también podremos hacer las deformaciones. Vamos a mejorar en esta sección. ¿Alguien me quiere dar una manito? Supongamos que estamos manejándonos en régimen elástico todavía. Vamos a hacer lo mismo que antes, rápidamente. Entonces, en verde, como está todo bien, vamos a hablar del régimen elástico. Si estamos en régimen elástico, con este momento que está acá, es decir, este M violeta, lo vamos a suponer menor al momento de encuentro plástico. Vamos a tener unas deformaciones. Supongamos que el horizonte está más o menos por ahí. Y vamos a tener algo como esto. Y como estamos en régimen elástico, sigue valiendo la relación entre tensiones y deformaciones con el módulo de Young. Entonces vamos a tener también algo lineal. Así. Esto es menos, esto es más, esto es un sigma más y esto es un sigma menos. Ahora bien, eso es para el caso en que me encuentre dentro del régimen elástico. ¿Qué va a pasar en particular cuando SM sea igual al momento de encuentro plástico? Habíamos dicho que una fibra, este ME, va a ser el que corresponda a que una fibra, solo una fibra de la sección, me entre en tensión de fluencia. Y si tengo el mismo comportamiento a tracción que a compresión, pero tengo una sección que no es simétrica respecto del eje Y, ¿qué podría decir? ¿Cuál va a ser la fibra que primero va a entrar en fluencia? Hay dos opciones, Las de ¿no? tracción. La de tracción, perfecto. ¿Por qué? Porque el G, el baricentro, que está por acá, está a una distancia, supongamos que esto es A y esto es B, donde A es menor que B. Entonces, eso me lleva a que sigma negativo sea menor que sigma positivo. Entonces, si tengo un M igual a ME, significa que el sigma más va a ser igual al sigma de fluencia. Que no le pongo signo porque sé que es igual a tracción que a compresión. ¿Me siguieron esta línea de pensamiento? Entiendo que sí, porque de hecho me lo respondieron ustedes. Así que vimos cómo funcionaba eso. ¿Qué va a pasar cuando yo incremente un poco más el momento? Entonces vamos a pasar a un caso en el que tenga un M, vamos a hacerlo así, no sé cómo. En rojo va a ser un M mayor al momento de encuentro plástico. Estamos de acuerdo que si esto era mi tensión, ay Dios, ay. Esto de acá era mi tensión de fluencia, voy a tener una serie de fibras en tracción que me van a empezar a traccionar. Estas fibras van a empezar a traccionar. Podríamos ir al caso particular en que, como caso particular, como hicimos antes, nada más, llegue acá también a una tensión de fluencia. Y teniendo en cuenta lo que hablamos antes, si yo acá agarro y de vuelta hago, bueno, no me está saliendo muy bien.
Esperen que no es tan fácil. Algo así. ¿Qué hice? Hice que el diagrama de tensiones normales me pasara por 0 en el eje, en un punto que pasa por el eje Y. ¿Ok? Estoy haciendo el mismo punto que tenía antes para el diagrama verde. En base a lo que dijimos antes, ¿esto tendría sentido o no? No, ¿Y querés explayarte un poquito más? ¿Te animás? porque ahí aparecería un esfuerzo normal cuando integremos. Claro, lo que está diciendo Cintia es que, de vuelta, planteo, esto estoy planteando por el absurdo, como análisis matemático. Entonces, si agarro y digo de vuelta, bueno, tengo una fuerza de compresión que es la integral de todas estas tensiones en el área que está comprimida, según este diagrama, y esta es la fuerza de tracción generada por la integración de todas estas tensiones de tracción en el área traccionada. Entonces, vamos a seguir aumentando ese momento hasta llegar a un momento último. En lugar del momento de encuentro plástico, vamos a hacer un momento último. ¿Y qué va a pasar? Bueno, en el momento último, esto va a ir subiendo cada vez más. En realidad, si lo dibujo bien, lo que está en rojo tendría que obtener algo, bueno, ahora es naranja, algo así. Ese es el momento mayor, un momento mayor al momento de encuentro plástico, en donde el eje neutro subió y y si sigo aumentando el momento, va a seguir aumentando o va a seguir subiendo este eje neutro hasta llegar a tener algo como esto. Bueno, que claramente tiene un problema de escalas, pero no es muy relevante eso para esto. ¿Me van siguiendo? Por favor, tengan cuidado con eso que dije, error grave. Díganme más de uno, más de Alejandro y Cintia, aunque sea por el chat. Confirmen que más o menos me siguieron a pesar del error. No quiero que sigan con ese error. Sí, sí, gracias a ella. Ya es alguien más además de Alejandro y Cintia, eso es bueno. Bien. Me faltó borrar esto. Ok, entonces, queremos llegar a un caso como este, en el cual tenemos todas las fibras en fluencia, con sigma, tensión de fluencia, tracción a compresión iguales. Y el punto en el cual tengo, la fibra en la cual tengo tensiones nulas, es una fibra que se encuentra por encima del eje Y, para el lado de las tensiones de compresión, por todo lo que veníamos hablando antes. ¿Y esto cómo lo puedo resolver? Habíamos dicho que, como ya no se me cumple la linealidad mecánica, ya no es válido aplicar mi clásica fórmula de sigma es igual a mi sobre ji por z. Entonces lo que voy a hacer es plantear mis ecuaciones de equivalencia. Y las escribo de vuelta, van a ser estas que están acá, que ya las habíamos hablado. En donde ¿qué es T y qué es C? Bueno, T y C van a ser, como ya les estuve diciendo, las fuerzas de tracción y compresión generadas por estos diagramas de tensiones en cada parte de la sección, es decir, en la parte traccionada y en la parte comprimida respectivamente, T y C. Ahora bien, si yo quisiera calcular este T, ¿cómo lo calcularía? ¿Tienen una idea? ¿Qué harían ustedes? Les dicen así, es esto, está todo plastificado, eso es cierto, lo plastifiqué a partir de un momento. En el eje Y, yo sé que tengo esta ecuación de equivalencia y ahora tengo que ver cómo desarrollar todo para obtener más datos, porque solo sé que tengo un diagrama de este estilo, pero no sé dónde está este punto, entonces no sé qué parte de la sección está traccionada y qué parte de la sección está comprimida y tengo que empezar a hacer cuentas. Para eso yo sugiero desarrollar un poquito más la ecuación de equivalencia y tratar de averiguar cuánto valen T y C. ¿Y cuánto valen T y C?
Lo mismo. Sí, claro, está bien. Es cierto que van a lo mismo, porque mi ecuación de equivalencia me lo está diciendo, pero yo querría obtener T y C en función del área y de la tensión. Entonces, ¿me creerían si les digo algo como esto? Estoy agarrando y diciendo que la fuerza de tracción va a ser la integral en el área traccionada en realidad, de las tensiones de fluencia a tracción, y la fuerza de compresión va a ser las tensiones de fluencia a compresión integradas en el área comprimida. ¿Estamos bien? Ahora, ¿estamos? ¿Sí? Sí. Perfecto, gracias. Entonces, yo sé que estas tensiones de fluencia son unos datos, son una constante, entonces me va a quedar algo así como sigma de fluencia, que lo pongo directamente así, por diferencial de área traccionado, y acá me va a quedar sigma de fluencia por la integral del diferencial de área comprimida. ¿Y esto qué es? Esto es igual a sigma de fluencia por área traccionada, y esto es igual a sigma de fluencia por área comprimida. Esto sale, esta igualdad sale porque sigma F más es igual a sigma F menos, que es igual a constante. Constante en toda la sección, ya sea traccionada o comprimida, es lo mismo. Entonces, voy a poder obtener una relación entre el área traccionada y el área comprimida, y eso ya me ayuda un montón. Voy a borrar despacito esto, así aparece lo que está en la filmina, en la diapositiva. Entonces, haciendo un poco todo eso, vamos a llegar a esta igualdad de acá. Entonces, exactamente esto sale del desarrollito que hice antes. Muy sencillo. Creo. Si no me dicen. Y entonces, la tensión de fluencia a tracción por el área traccionada va a tener que ser igual a la tensión de fluencia a compresión por el área comprimida. Por esto que está acá. Que es esto que está acá. ¿Y qué pasa? Como tensión de fluencia a tracción y la compresión son iguales, bueno, no me queda otra más que decir que el área de tracción y el área comprimida, el área traccionada y el área comprimida van a ser iguales. Y por las dudas le repetimos, esto solo es válido porque la tensión de fluencia a tracción y la compresión son iguales. Si no fuera así, tendría acá una relación. Esto es válido. ¿Dónde está? Pierdo el... Ahí está. Yo tengo sigma de fluencia a tracción es igual a, vamos a decir, B por sigma de fluencia a compresión. En este caso en particular, B es igual a 1. Pero podría cambiar. Entonces, si cambia este B, me cambia la relación de áreas. ¿Ok? Es decir, si lo llevamos acá, si, por ejemplo, tengo una mayor tensión de fluencia a compresión que a tracción como antes, voy a terminar teniendo algo de este estilo. Algo así, donde reduje un poquito más el área, y algo así, que lo continúo para abajo, ¿no? No sé para qué dibujé eso último. En fin, se entiende. ¿Estamos bien? Esto solo sucede si esta relación entre tensión de fluencia, tracción a compresión es distinto de 1. Si es igual a 1, empieza a tener algo como esto. Ok. Bien. Entonces, ya tenemos un datazo, que es que las áreas comprimidas y traccionadas son iguales. Bueno, entonces, vamos a tratar de calcular eso. Nosotros podríamos agarrar y decir, bueno, recordando cuánto vale E, porque todo esto va a estar medio expresado en función de E, que el área de tracción es igual al área comprimida, podríamos decir que no queda otra más que cada una sea la mitad del área total. Es la única forma de lograr que el área comprimida más área traccionada me dé el área total y al mismo tiempo sean iguales. ¿Ok? Entonces, el área total va a ser directamente el área de este rectangulito de acá arriba, que es 8E por E, ancho por este alto, más
este alto, 6e, por este ancho, 2e. Reemplazando e por el valor de 2 centímetros, me va a dar que el área total es 80 centímetros cuadrados. Entonces, habíamos dicho que el área total es 80 centímetros cuadrados y como el área traccionada y el área comprimida tienen que ser iguales y la suma de ambas tiene que dar el área total, cada uno va a ser la mitad del área total, que va a ser 40 centímetros cuadrados. Y para hallar esto, entonces para hallar bien qué parte está comprimida y qué parte está traccionada y por lo tanto hallar este punto que está acá, que es el que me está rompiendo la cabeza, voy a decir, bueno, planteo un X, a partir del cual voy a decir que todo lo que está por debajo del X, que es mi incógnita, va a estar traccionado, va a ser el área traccionada. Y entonces, vamos a tener que el área traccionada va a ser X por el alto, que es X, por el ancho, que es 2E. Y esto tiene que ser igual a 10e cuadrado, y acá yo me empiezo a confundir un poquito, porque claro, habíamos dicho acá arriba que área total era 20e cuadrado, que es lo mismo que decir esto que está acá. Por eso aclaré acá arriba que e es igual a 2 centímetros, para que no lo perdamos. Bien, y entonces acá es simplemente despejar x, que ya sé que va a ser 5e, para que se cumpla esta igualdad, o 10 centímetros, es lo mismo. ¿Qué podría haber pasado? ¿Qué pasaba si, por ejemplo, me daba x mayor a 6e? Entonces iba a ser más fácil buscarlo desde arriba que desde abajo. Exactamente, yo, digamos, en este caso era bastante trivial que me iba a dar x menor a 6e, es decir, que el ala iba a estar toda comprimida y una parte de este alma también. Pero supongamos un caso en que tenemos algo, digamos, más morrudo arriba, algo así. Entonces ya ahí no es tan trivial. Y bueno, no nos queda otra más que probar. Hacer el mejor intento que podamos, decir, bueno, creo que va a estar, el ala va a seguir sin estar traccionada, va a estar toda comprimida. Planteamos un X, me da mayor que, bueno, esta distancia. Me da mayor que esta distancia. Y entonces voy a tener que decir, bueno, estaba mal esa hipótesis, entonces me conviene agarrar y calcularlo con un X que vaya desde acá, que voy a llamar Y, para cambiar un poco. ¿Todos entendieron eso? Sí. Bien, todo eso para el caso en que X sea mayor que 6e. O sea, que el ala no esté toda comprimida. Bien, lo voy a borrar. En este caso, como X es menor que 6e, estamos bien. Y obtuve X. Y entonces, podría agarrar y decir, bueno, este naturalmente será en el cual cambian los signos, es decir, hallé este punto que está acá, que ¿qué es? Es el nuevo eje neutro. El eje neutro para el momento de colapso, momento último. Y podría obtener también el área comprimida, y el área comprimida la voy a dividir en dos partes. ¿Por qué? Lo veremos más adelante, pero esencialmente me va a ser más sencillo calcular, ahora a priori me va a ser más sencillo calcular un esfuerzo de compresión de toda el ala y después otra partecita que sea el esfuerzo de compresión de la parte del alma que está comprimida. Por ahora es más sencillo eso, digamos, no es muy distinto, pero ¿qué va a pasar? Bueno, cuando querramos calcular momentos, se nos va a complicar un poquito y ya se los comento. Entonces, vemos que el área del ala va a ser 32 centímetros cuadrados y el área de lo que falta, el área verde, va a tener que ser de 8 para llegar a esta área total comprimida. ¿Y cómo lo obtengo? Bueno, lo obtengo a partir de esta expresión que está acá, que esencialmente es decir esto, que no es otra cosa que 6e menos x por el espesor 2e. Eso, como bien vimos, tiene que ser 8 centímetros cuadrados, y en definitiva es 2 por e al cuadrado, porque x era
5e, entonces 2e por e, y me da 2 por e al cuadrado, e era 2, entonces 2 por 4 es 8. Bien, perfecto, sabemos hacer cuentas. Ok, entonces con todo esto obtuvimos las áreas fraccionadas incomprimidas, Ya estoy empezando a sospechar que si era yo o era él, pero bien, dado lo que dice Ailén, es él. Lo que está diciendo Cristian es obtuvimos las áreas comprimidas y las fraccionadas, las comprimidas la partimos en dos pedazos para después calcular momento, porque el momento va a ser esas fuerzas por esas distancias, entonces para poder calcular fácilmente esos momentos necesitamos separar las fuerzas en dos pedazos y tener dos distancias separadas. Cristian, mientras volvés a compartir, yo relleno el espacio. Pueden obviamente tomar una única C total, pero en ese caso tendrían que buscar el baricentro de toda esa cosa en total, que son cuentas más complicadas. Entonces, para no complicarnos con una única C y un baricentro complicado, lo dividimos en dos rectángulos más sencillos y calculamos C1 y C2 y va a simplificar después el cálculo de las distancias de C1 y C2. Y ahora sí, Cristian. Bien, perfecto. Como bien dijo Felipe en mi ausencia, dividir esto en dos es para hacer más sencillo el cálculo de los momentos. Y acá voy a retomar esto que yo les había planteado, esta preguntita que les había planteado cuando empezamos a hablar de las ecuaciones de equivalencia, en particular la de momentos. ¿Qué les había preguntado? Les había preguntado respecto de qué punto estoy calculando, según esta expresión, el momento. ¿Y alguien lo pensó y me lo quiere decir? Respecto de la línea neutra final, o sea, el X, donde está el X ese que calculamos. Cintia, vos sugerís que es respecto de acá, de un Z que sale de ahí. Como algo así, ¿no? Sí. Pero cuando habíamos planteado esto, no sé si te acordás, era para ejes Z e Y baricéntricos. Entonces, está bien, igual, gracias por responder, insisto. Pero en realidad, esa expresión la hemos obtenido, bueno, si me lo permite esto, para estos pares de ejes. Estos que están dibujados acá. Entonces, termina siendo que este momento que calculo, lo estoy calculando respecto del baricentro. ¿Todos ven eso? Está bueno que haya surgido ese problemita de plantearlo en X. Igual, Cris, o sea, Sí. no, más allá de que es del baricentro, como C es igual a T, o sea, no estarían formando una cupla y es como que no sé si estarías necesitando eso, ¿no? Bien, perfecto. A eso quería llegar, pero quería primero decir que básicamente avanzaste un poquito, muy poquito, pero lo suficiente. A ver, ¿qué tendría que hacer? Para calcular el momento de esta forma, tendría que hallar el baricentro. A partir del baricentro, hallar esta distancia. Con muchos problemas técnicos. No sé si no tiene, si le dejamos terminar el ejercicio o si lo termino yo, como opinen ustedes. Hay que ver qué le dejamos y permitimos a Cristian. Retomando el tema respecto a dónde calculamos momentos. O sea, no es que la ecuación
es baricéntrica, sino que de forma relativamente arbitraria, pero muy coherentemente, nosotros siempre calculamos momentos respecto al baricentro, porque en estabilidad 1 reducimos al baricentro, estamos haciendo una cosa unifilar, fuimos al baricentro de las secciones, y en el baricentro de las secciones calculamos nuestros diagramas de características. Y como lo calculamos esos diagramas, esos momentos, esas solicitaciones respecto a ese punto, la ecuación de equivalencia la planteamos respecto al mismo punto. No puedo hacer una ecuación de equivalencia respecto a un punto distinto y después querer compararlo o contrastarlo contra el diagrama de características. Entonces, estamos reduciendo al mismo punto que reducimos, mejor dicho, cuando hacemos diagramas de características. Como lo hacemos respecto al baricentro, entonces esto lo hacemos respecto al baricentro. En el caso de flexión simple no nos cambia tanto, por lo que va a explicar ahora Cristian y por lo que dijo recién Ailén, pero en otros casos sí nos cambia bastante y tenemos que recordarlo. Esto es respecto al baricentro porque estamos reduciendo solicitaciones al baricentro. Es lo que hacemos en estabilidad 1 y es lo que tenemos que hacer ahora todavía. Perfecto. Y ahora sí, Cristian, no sé qué está pasando con esto. Bueno, no importa, es para hacerlo difícil. Bien, entonces, como bien explicó Felipe, no va a ser necesario en este caso determinar la posición del baricentro, a pesar de que nos basamos en esto. Lo que podemos hacer directamente es integrar, o sea, esto lo que nos dice es que podemos integrar las tensiones normales que tenemos en la sección para obtener el momento que tenemos aplicado. A eso queremos llegar. Entonces, si sabemos simplemente que compresión y tracción son iguales, porque normal es igual a 0, entonces tienen mismo módulo, misma dirección, pero que tienen distinto sentido. Entonces, si tienen distinto sentido, van a formar una cupla. Entonces, solo va a ser necesario determinar la distancia entre ellas, entre T y C, para determinar el momento último que me interesa. Y ahí surge lo que decía antes, lo que estaba diciendo antes Felipe en una de mis interrupciones, que por eso divido en dos rectangulitos que son mucho más fáciles, la determinación de su baricentro es mucho más fácil que de toda una T total que fuera algo como esto. Bien, entonces es una cupla importante que, claro, este C igual a T vale solo para el caso de flexión simple. Si yo tengo flexión compuesta, empiezo a tener una normal en esta ecuación de acá. Entonces deja de ser válido. Pero como estamos en flexión simple, vamos a tratar de ser felices con eso. Y podríamos entonces, habíamos dicho, calcular momentos de baricentro con esta ecuacióncita, que es la ecuación de equivalencia baricéntrica, o directamente tomar momentos respecto a otro punto, reducir todo a otro punto, que como tengo T y C que son iguales, es una cupla. Podría agarrar y, por ejemplo, calcular respecto del punto T. Calcular respecto del punto T el momento generado por las fuerzas C2 y C1. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tendría que hallar, le voy a borrar un poquito todo esto para que no sea tanto lío. Tendría que hallar las distancias, entonces, que existen entre el punto de aplicación, o bueno, el punto que corresponde a seguir aplicación de la fuerza T, y el punto en el que está aplicada la fuerza C2, como D2, y el punto entre la fuerza T y la distancia entre el punto en el que está la fuerza T y el punto en el que está la fuerza C1. Y voy a obtener algo como esto. El momento del colapso va a ser C1 por D1 más C2 por D2. ¿Ok? La suma de los dos momentos. Y bien, solo me quedaría ahora obtener esas distancias. Una vez que obtengo esas distancias, ya C1 y C2 las conozco porque las calculé en la preliminar anterior. Entonces ya obtendré el momento del colapso. Y vamos entonces a calcular esas distancias. No lo voy a dejar escrito y voy a pedir que me lo digan más o menos, a ver si alguien se anima y si no se me corta en el medio. D1. Esto suele ser tan fácil que se complican, así que piénsenlo un poquito y vayan dictándome qué tendría que ser D1. Ya conocemos todos los parámetros, ¿no? Conocemos X,
Conocemos esto, conocemos esto y conocemos esto. No nos falta nada. ¿Cómo lo determinamos? Es, ¿Cómo? Perdón. Bueno, serían los 2,5 desde T hasta donde está la línea punteada, más un E hasta la otra línea punteada, más medio E, digamos. Más un E que es... Ok, pero voy a decirlo como decís vos. Sabiendo que X es igual a 5E. Y entonces lo voy a hacer 2,5E más E más E sobre 2. Eso me dijiste, ¿no? Sí, creo que sí. Bien, me gusta el creo. Bien, por las dudas, lo voy a dibujar también acá. Esto es 2,5E. Esto es 6E menos X, que es igual a 6E menos 5E, que es igual a E. Y esto que está acá es E sobre 2. Y de todo eso sale esta expresión que está acá. Si quisiera obtener de 2 a alguien más, ¿cómo sería? Lo podría hacer en otro color, ¿no? Mientras alguien me va diciendo. Vamos a usar un azul. ¿De 2 cómo saldría? es 2,5E, que es el X sobre 2, Sí. más medio E, que hay desde la línea punteada hasta C2. Se sumaría solo esto, que voy a escribir solo que es E sobre 2 y después vemos si quiero expresar un poquito raro en esto. E sobre 2. Entonces este de acá arriba sería 4E, que bueno, me quedó en azul, pero entienden que eso está en rojo. Y esto de acá abajo es 3E. ¿Está bien, no? Sí. Perfecto. Bueno, entonces sabemos determinar las distancias. Eso es bueno. Vamos a ver cómo lo expresamos en esta diapositiva. Que igualmente es exactamente lo mismo que está acá. Fíjense que D1 lo expresamos en función de X directamente. Entonces dijimos que va a ser X sobre 2, que es 2,5E, más 6E menos X, que es 6E menos 5E, que es igual a E, que es lo que teníamos antes, más E sobre 2. ¿Está bien? Esto es exactamente lo mismo que estaba antes. Y si ahora vamos, solo que está empezando en función de X. Y si ahora vamos a la distancia 2, vamos a ver que es X sobre 2, que es 2,5E, más 6E menos X sobre 2. 6E menos X era 6E menos 5E, que era igual a E. Entonces E sobre 2, que es lo que teníamos puesto antes, que es 3E. Y me da 6 centímetros. Esto recordando que E era igual a 2 centímetros. Por la duda lo anoto. Si encuentro, ahí está. E es igual a 2 centímetros. Bueno, y entonces, ¿qué me queda hacer? Nada, ya estamos, ¿no? Porque tengo que calcular los momentos respecto de este punto, es lo que había dicho, de C2 y C1. Y bueno, yo ya sé que C1 vale el área 1 comprimida por encima de fluencia de compresión. Sabía que el área 1 comprimida, como yo había calculado antes, era 32 centímetros cuadrados. Entonces sé que C1, haciendo cuantitas, vale 768 kilonewton. Hago lo mismo con C2. El área 2 comprimida era 8 centímetros cuadrados. Entonces C2 me da 192 kilonewton. El momento en C, habíamos dicho que iba a ser C1 por su distancia a la recta de acción de la fuerza T, más C2 por la distancia de esa fuerza de la recta de acción de C2 a la recta de acción de T. Entonces termino teniendo que va a ser C1, que era 768, por 8 centímetros, que era D1, más 192 kN, que era C2, por 6 centímetros, que era D2. En definitiva, mi momento de colapso entonces va a ser 7.296 kN por centímetro.